Bienvenidos, soy el docente Jorge Alberto Bravo Genei y vamos a dar una explicación de lo relacionado con las actividades que hay que desarrollar en esta cuarta fase del seminario denominado Innovación y Creatividad en las Empresas de Bucaramanga y su área metropolitana. Para esta ocasión, la fase 4 comprende el tema de resultados, conclusiones y recomendaciones. Entonces vamos a iniciar con la explicación. Recordemos que las fases del seminario, en este momento nos encontramos en la fase 4. Esta fase tiene una duración de 3 semanas, va del 8 de junio hasta el 28 de junio, para que tengamos eso presente. Nos quedaría únicamente pendiente la fase 5, que es la sustentación y entrega del informe final y la entrega de documentos relacionados con el proceso de grado. Eso dura una semana y nos quedaría ya la fase de cierre para entrega de documentación a la Oficina de Educación Virtual. La tarea que corresponde para esta cuarta semana es resultados, conclusiones y recomendaciones, que esto es lo que corresponde en el formato que se viene trabajando, el 125, corresponde al capítulo 5 para resultados, capítulo 6 para conclusiones y capítulo 7 para recomendaciones. Pero también vamos a trabajar los elementos que quedan pendientes para que ya el informe final quede diligenciado en su totalidad. Vence el 28 de junio y tiene un valor del 14% del total del seminario. Recuerden que dentro de los pendientes que debemos tener presentes está los temas de forma, es decir, lo que corresponde a normas de presentación, la letra Arial 12 para todo el documento, el interlineado de 1.5, los párrafos deben estar justificados, siempre que haya punto y aparte debe haber un espacio entre párrafos, no olvidar la redacción en tercera persona, no olvidar el uso de las fuentes bibliográficas recientes. Recuerden que se considera reciente de los últimos 5 años. La presentación y orden alfabético de las referencias bibliográficas. No se les olvide las fichas bibliográficas cada vez que usted utilice una fuente de consulta. No borrar los comentarios que se realicen para poder hacer el seguimiento correspondiente y todos los ajustes que se vayan generando pues se entregan con la tarea de la fase que se encuentra en curso. ¿Qué actividades específicas hay que hacer en esta fase? Primero, el tema de resultados. Para el tema de resultados, lo primero que hay que hacer es aplicar la encuesta. Recordemos que en el capítulo 3 se definió como muestra intencional 30 empresas para cada uno de los grupos. O sea, para cada grupo 30 empresas. Quiere decir que si los integrantes son 3 personas, a cada uno le va a corresponder realizar 10 encuestas. Una vez realicen esa aplicación de la encuesta, deben proceder a tabular y a graficar cada una de las preguntas realizadas. O sea, el proceso de tabulación y graficación se hace pregunta por pregunta. Después, ahí sí empezamos. Estas son dos tareas previas que uno debe realizar antes de empezar a diligenciar el capítulo 5. Entonces, el capítulo 5 lo vamos a dividir en dos partes. En 5.1 para lo que hace referencia al diagnóstico, es decir, el análisis de los resultados pregunta por pregunta, que van a ir acompañados de la tabulación y de las gráficas correspondientes. Tengamos en cuenta que cada vez que utilicemos una tabla o una gráfica, tanto la tabla como la gráfica debe tener una numeración y un título. Eso va en la parte superior. Gráfica 1, cómo se llama la gráfica. Tabla 1, cómo se llama la tabla. Y en la parte inferior debe ir la fuente. Entonces, como ustedes son los que están elaborando esas tablas y esas gráficas, abajo colocan fuente, dos puntos, autores del proyecto. Entonces, como están utilizando una numeración de tablas y una numeración de figuras, en la parte inicial del documento hay una lista de tablas y hay una lista de figuras que al final del documento hay que actualizar para que podamos encontrar en qué página se encuentra ubicada cada tabla o cada figura según el caso. En el numeral 5.2 vamos a trabajar el plan de mejora. El plan de mejora es la propuesta que usted hace para fortalecer, para mejorar, para que se fortalezca la debilidad o la situación problema que usted está detectando en el diagnóstico. Entonces, eso
ese plan de mejora debe ser coherente con las debilidades detectadas en el numeral anterior, o que se debe evidenciar el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos. O sea, revise sus objetivos específicos y entonces cada objetivo específico es una meta que usted se trazó al inicio y el cumplimiento de esos objetivos debe reflejarse en este capítulo 5. Precisamente por eso se llama resultados. Las encuestas que usted aplicó, es decir, las 30 encuestas, deben llevarse en un archivo aparte. O sea, cuando usted suba la tarea de esta fase 4, va a subir dos archivos. Un archivo con el informe y un archivo con las encuestas aplicadas. Recomendaciones antes de aplicar la encuesta. No se le olvide revisar la claridad de la redacción, la coherencia con los objetivos del proyecto. Esta parte es muy importante porque aquí es donde usted determina que lo que está preguntando es porque usted quiere averiguar algo relacionado con eso. No se trata de preguntar por preguntar, se trata de preguntar aspectos que usted necesita conocer para poder cumplir con los objetivos del trabajo. El lenguaje debe ser adecuado, las instrucciones claras y precisas, o sea, las preguntas deben ser entendibles por cualquier persona. La cantidad de preguntas debe ser razonable, no se le olvide que se recomendaron entre 10 y 15 preguntas, y usted puede mezclar preguntas cerradas con preguntas abiertas, y la forma de aplicación, que debe ser la más coherente dada la cantidad de encuestas y dada la situación actual, debe ser de forma virtual. El siguiente capítulo es el capítulo 6, que son las conclusiones. Entonces, cuando usted llega a esta parte es porque usted ha hecho todo un recorrido metodológico desde el momento mismo en que describió una problemática, justificó el trabajo, redactó unos objetivos, estableció una metodología de trabajo, redactó un capítulo de desarrollo donde describió las tareas o actividades a desarrollar para cumplir los objetivos, llegó a un capítulo de resultados donde ya evidencia cuáles son las situaciones o cuáles son los problemas que se están presentando en las empresas y la forma en que los va a resolver a través del plan de mejora. Entonces, ¿usted qué puede concluir de todo ese proceso? Metodológicamente se sugiere una conclusión por cada objetivo específico que usted tenga, como mínimo. El siguiente capítulo es el capítulo 7, que son las recomendaciones, donde usted de forma libre hace sugerencias, da consejos, da recomendaciones a las empresas para mejorar, para fortalecerse, para continuar, para lograr la productividad, para si están haciendo el plan de mejora, que le hagan seguimiento, etcétera, etcétera. Todo lo que usted recomiende para el mejoramiento y el fortalecimiento de las empresas. ¿Qué elementos quedan pendientes para el diligenciamiento del formato? En primer lugar, la dedicatoria, que está al principio del documento. Se recomienda una dedicatoria por estudiante. O sea, la dedicatoria es solo un párrafo breve, donde usted le dedique a alguien en especial el trabajo realizado, y coloca la dedicatoria y debajo coloca el nombre del autor. ¿Sí? Si son 3, aparecerá un párrafo del autor, otro párrafo del autor, otro párrafo y el autor. El siguiente elemento son los agradecimientos. Los agradecimientos si pueden hacer un solo párrafo en general por los 3, donde agradezcan o le den reconocimiento a las personas o entidades que les colaboraron, que les ayudaron a construir el documento. Lo siguiente es la lista de figuras y tablas que les había comentado cuando están haciendo las tablas y las figuras de la tabulación y la graficación de los resultados pregunta por pregunta de las encuestas. Entonces esa numeración, o sea, esa ubicación de la tabla y de la figura, al inicio del documento hay una tabla de contenido específica para las figuras y para las tablas donde se indica el número de la tabla y en qué página se encuentra ubicada. El resumen ejecutivo es otro elemento que se encuentra pendiente, que se dejó a propósito para el final porque requiere de elementos que hacen parte del informe ya listo. Entonces, usted, como su nombre lo dice, es un resumen, debe resumir en un máximo de 300 palabras 4 aspectos básicos que usted trabajó en el documento. ¿Qué aspectos son? Los objetivos propuestos, la metodología utilizada, los resultados obtenidos y las conclusiones logradas. No es que va a transcribir esos 4 elementos acá otra vez, no, simplemente hacer un resumen donde de forma general hable de esos 4 elementos.
debe incluir las palabras claves. Recuerden que las palabras claves fueron las 5 palabras claves que usted definió en el marco conceptual. Entonces acá las coloca en forma horizontal, separadas por comas y ordenadas en orden alfabético. Finalmente tenemos la introducción. Recuerde que usted tuvo la oportunidad de trabajar un estado del arte. Entonces la introducción lo que busca es que usted haga una reseña de ese estado del arte, o sea, haga como un resumen del estado del arte, pero al final es importante mencionar, o sea, recuerde que el estado del arte es estudios hechos por otras personas ya sobre relacionados con el tema que usted está trabajando. Entonces acá lo importante es, a pesar de que ya mucha gente ha indagado sobre el tema que usted está trabajando, cuál es su factor diferenciador, cuál es su plus con respecto a los trabajos hechos ya por otras personas anteriores. O sea, usted primero hace una reseña de su estado del arte y al final, como digamos que concluye, cuál es su factor diferenciador o en qué se diferencia usted con respecto a los otros trabajos realizados, cuál es su diferencia, cuál es su ventaja con respecto a los demás trabajos, o cuál es el aporte que usted está haciendo a las empresas con respecto a los otros trabajos ya hechos por otras personas. Muchísimas gracias por su atención. El día lunes de la semana entrante, de hoy en 8 días, yo les voy a colocar en la plataforma, en la fase 4 en la que estamos, una carpeta con los 10 informes de Turnitin, que es la herramienta antiplagio o la herramienta que muestra el grado de similitud de los trabajos, en donde ustedes van a poder observar cuál es el índice de similitud del trabajo obtenido por ustedes. Entonces, ¿con qué fin? Usted entra ya a la carpeta, busca su grupo, obtiene su informe y revisa, porque la universidad exige que el índice de similitud no sea superior al 10%. Acá tengo, por ejemplo, este informe, o sea, tiene un índice de similitud del 13%. Entonces, este informe toca revisarlo, ajustarlo para bajarlo como mínimo al 10%. Entonces, aquí usted observa con unos números y unos colores, y en cada número observa la fuente de donde la persona, digamos, obtuvo la información, o la fuente que utilizó, y el índice de similitud. Entonces, por ejemplo, el número 1 está en el repositorio de la Universidad de Rosario, tiene un 3%. Entonces usted busca en el documento donde se encuentra ese número 1. ¿Sí? Entonces empieza a moverse en el documento. Y acá está, por ejemplo, aquí está el número 1. Observen que está un párrafo marcado con ese número, en ese color. Y es un párrafo que está, aunque la persona lo tiene aquí citado con fuente, recuerden que usted debe utilizar las comillas y debe utilizar una cita textual que no pase de 40 palabras. Entonces, en este caso, para que este trabajo mejore, debe recortarse la parte textual a 40 palabras, se debe encerrar en comillas y se debe citar el autor. Y así revisar con los otros numerales. Muchas gracias.